¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con el video de esta semana para el grupo de tutorías, Tutorías 1. Como recordarán, en el video pasado estuvimos revisando lo que es la guía para la práctica docente, en específico el resumen del reglamento para el alumnado del TESCO, que contiene esa misma guía. Voy a presentarles pantalla para que vayamos recordando qué fue lo que vimos y hoy iniciemos con la revisión. Hoy iniciemos con la revisión del Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TECNEM. Como ustedes pueden observar, perdón, pensé que tenía abierta la guía, permítanme un segundo. Sí, está aquí. Como ustedes pueden observar en esta guía, antes de iniciar todo este resumen que ya revisamos respecto del reglamento para el alumnado, viene un link. Este link, que como aquí bien lo dice, nos lleva a los lineamientos académico-administrativos del Tecnológico Nacional de México. Es importante que tratemos, ya sea cuando querramos abrir ese lineamiento, de hacerlo desde este link que nos lleva a la versión actualizada del lineamiento, o bien, si lo buscamos directamente en Internet como lineamiento académico-administrativo del TECNM, observar muy bien que la versión más actualizada de este lineamiento es la de 2015, porque hay dos versiones más publicadas y sí tuvo variaciones, ¿no? Es importante entrar al lineamiento actual. Cuando ustedes dan clic en este link, yo ya lo tengo abierto, nos lleva a este lineamiento. Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TECNM. ¿Y qué contiene este manual de lineamientos? Bueno, es muy extenso. Nos habla justamente que es para los planes de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales. Como ustedes saben, estamos en un plan de competencias desde hace ya muchos años. Toda su educación seguramente ya fue en plan de competencias, ya no con los sistemas tradicionales. Y en ese entendido, pues ha habido algunas mejoras en sus planes de estudio. Muy bien, aquí viene pues quiénes eran las autoridades vigentes al momento de elaborar este manual, una presentación, un mensaje del director, y bueno, esa parte en realidad no la vamos a revisar nosotros en este momento. Viene un índice con todas las tablas que contiene, con las abreviaturas que se manejan en esta norma, y aquí, ¿qué es lo importante? Cuando entramos al contenido, a su índice del contenido, vamos a encontrar primero estas partes que ya revisamos, ¿no? El directorio, la presentación, agradecimientos, el manual, el índice de tablas, las abreviaturas, introducción, objetivos, antecedentes. En realidad, todo eso no lo vamos a revisar, a menos que cada uno de ustedes por su cuenta quiera hacerlo. Con toda confianza queda ahí disponible. Ustedes ya tienen la guía para que puedan acceder a este lineamiento y puedan revisar. Lo que a mí me importa mucho que revisemos es el capítulo 5. El capítulo 5 es el lineamiento para el proceso de evaluación y acreditación de asignaturas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Bueno, es decir, cómo debe ser, cómo debe seguirse todo este procedimiento para poder acreditar. ¿Qué tengo que hacer para ir acreditando mis asignaturas y para un día poder titularme como ingeniero? Bueno, aquí como lo podemos ver en el desglose, nos habla del propósito de este capítulo, del alcance, definición y caracterización, que ahí es donde nos va a especificar qué es lo que vamos a encontrar en este lineamiento. Y dentro de las políticas de operación, como vemos, viene un capítulo muy grande que es el de generalidades. Sin embargo, pues ahí vamos a encontrar muchas de las respuestas de lo que comentábamos la clase pasada, ¿no?
¿Por qué hay cursos ordinarios? ¿Por qué hay cursos de repetición que les llamamos recursos? ¿Por qué hay cursos especiales? ¿Qué pasa si repruebo un curso especial? ¿En qué caso voy a estar dado de baja? ¿Cuánto tiempo puedo estar inscrito? ¿Qué es lo que es la vida académica? ¿Se acaba este tiempo? ¿Llega un momento en el que ya no puedo reinscribirme? Sí, todo esto lo vamos a revisar en este lineamiento. Vamos a dar inicio con este apartado 5 o lineamiento 5. Perdón, el movimiento, como pueden ver, es bastante extenso este lineamiento. Vamos a tratar de avanzar lo que más podamos en videos subsecuentes. No lo vamos a poder revisar todo. De hecho, algunos apartados pues no son necesariamente dirigidos a los estudiantes. Hay varios que están dirigidos a los maestros, a los tutores, a los posgrados, en fin, cubre muchas cosas estos lineamientos. Pero vámonos a este lineamiento 5. ¿Por qué? Porque en el lineamiento 5 nos habla justamente de cómo acreditar la licenciatura, ¿no? Los planes y programas de licenciatura. Perdón, ya llegamos, ya me estaba yo pasando. Déjenme, muevo el video un poquito. Déjenme lo pongo en esta esquina, a ver si nos estorba un poquito menos. Ok. Muy bien. Capítulo 5. Lineamiento para el proceso de evaluación y acreditación de asignaturas. ¿Y cuál es el propósito? Establecer la normativa para que el proceso de evaluación y acreditación de las asignaturas que integran los planes de estudio de nivel licenciatura para la formación y desarrollo de competencias profesionales de las instituciones adscritas al TEC-NM, con la finalidad de evaluar y acreditar las competencias señaladas en los programas de estudio. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Cómo deben ser las evaluaciones, cómo deben ser las calificaciones, por qué un docente va a considerar que mi calificación es S o es B o es MB o es excelente, solo porque él lo decide o que es no acreditado. No, hay criterios ya establecidos en la ley, en este caso en el lineamiento, que nos dicen de manera muy específica cómo debe calificarse. Muy bien. ¿Qué más? Alcance. ¿Para quiénes va este lineamiento? Se aplica a todos los estudiantes inscritos en las asignaturas de cualquier plan de estudios de nivel licenciatura para la formación y desarrollo de competencias profesionales en los institutos, unidades y centros adscritos al TEC-NM, como el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, el TESCO, está adscrito al TEC-NM, nos aplica este lineamiento. No hay forma de decir que no nos aplica. Definición y caracterización. La evaluación de las competencias es un proceso integral, permanente, sistemático y objetivo, en el que son corresponsables el estudiante y el profesor para valorar la medida en que se han alcanzado las competencias establecidas en la asignatura. Vamos a explicar esto. No es posible que se acredite una asignatura sin que se evalúe si efectivamente el estudiante alcanzó la competencia. Es decir, se logró el objetivo que se tenía con la asignatura. ¿Cómo se demuestra que se alcanzó la competencia? Puede ser de muchas maneras y depende específicamente de cada asignatura. Si bien es cierto, aún existen asignaturas que son básicamente teóricas, la manera en la que se va a demostrar que se adquirió la competencia, tal vez sí es con una prueba de dominio o tipo un examen, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se trata de que estas evaluaciones no sean así, que se evalúe que efectivamente el estudiante tiene esas capacidades para lograr lo que se está enseñando. Y dependiendo de la asignatura, como decíamos, si estamos hablando de matemáticas, pues va a ser que se pueda observar que puede resolver un problema matemático el estudiante, que pueda aplicar lo que el docente apoyó para que él aprendiera,
y sabe aplicarlo adecuadamente. Hay muchas formas y muchos instrumentos de evaluación, lo vamos a ver más adelante con mucho detalle, pero también nos dice que esta evaluación debe ser un proceso integral. ¿Por qué integral? Vamos a verlo con detalle también, pero se refiere a que no solamente va a cubrir el aspecto de la metodología que se emplea o del conocimiento específico que se requiere, sino de todo lo que engloba nuestra personalidad, esa personalidad que vamos adquiriendo como futuros ingenieros, ¿no? Y en esta parte integral, pues también hablamos de asignaturas que tienen que ver con otras áreas sociales, ¿no? Como la ética, que nos va a ayudar a comprender eh, qué es lo que es adecuado o no para la sociedad y cómo debemos comportarnos ante la sociedad para poder alcanzar nuestros objetivos. De igual manera, en la parte integral, tenemos que hablar de eh, capacidades físicas, salud mental, en fin, de que estemos bien en todos los aspectos. Pero además nos dice que debe ser permanente, es decir, que no solo haya una evaluación al terminar un semestre, por ejemplo, ¿no? Sino que todos los días se esté evaluando cómo se va adquiriendo la competencia. Que sea sistemático, es decir, que haya un sistema muy específico de seguimiento y no solamente pues al ahí se va, ¿no? No solamente porque hoy vine con ganas de hacer un examen, saquen una hoja y vamos a hacer examen, ¿no? Y también nos dice que en este sistema de evaluación son corresponsables el estudiante y el profesor, ¿no? Es decir, tienen responsabilidad a ambos. No es únicamente responsable el profesor por la aplicación de esta evaluación, y tampoco es responsabilidad total del estudiante el poder alcanzar o no esa, ese conocimiento exacto que requerimos para alcanzar la competencia. ¿Qué más nos dice este punto? Nos dice que se debe considerar la integración de información cuantitativa y cualitativa, ¿no? Es decir, toda esa información que podemos encontrar, la cualitativa es la que podemos encontrar en investigaciones que ya se han hecho, que podemos leer en libros, que podemos encontrar de una manera estadística y que es similar para todos, pero también nos habla de la información cualitativa, es decir, observando las calidades o la calidad de lo que necesitamos entender. También nos dice que debe haber diferentes tipos y formas de evaluación y una diversidad de instrumentos de manera que los corresponsables del proceso puedan tomar decisiones oportunas en busca de una mejora permanente. ¿Qué pasa si un docente les pide que hagan un mapa mental o que hagan un cuadro sinóptico como alguna de las actividades? Estos instrumentos de evaluación van a servir para que el docente pueda verificar que las competencias se están alcanzando y si no, ¿qué es lo que está faltando para alcanzar esas competencias? Le van a ir dando herramientas para mejorar su práctica docente. No necesariamente todas estas actividades tienen que ser actividades que lleven una calificación hacia su boleta. Es decir, no todas deben ser actividades sumativas. También debe haber actividades o evaluaciones formativas, que son como estas que comentábamos, ¿no? Las actividades diarias que el docente va a requerir a ustedes y que va a estar observando cómo las están desarrollando para tomar acciones y verificar si se está teniendo el aprendizaje adecuado. También nos dice que las evidencias son el resultado de la actividad del aprendizaje realizado por el estudiante. Entonces, las evidencias siempre van a ser importantes. Siempre va a ser importante que el docente cuente con esas evidencias para poder acreditar ante
los superiores, ante control escolar, ante cualquiera que lo cuestionara de por qué tiene una calificación tal o tal un estudiante y poder demostrar con esa evidencia que sí se alcanzó la competencia y en qué nivel. Ahora, la acreditación de una asignatura es la forma en la que se confirma que el estudiante alcanza las competencias que están establecidas y que son necesarias para el desarrollo del perfil de egreso del plan de estudios, ¿no? Entonces, si ustedes en su boleta de calificaciones, en tu historial académico, tienen una calificación que no sea NA, es decir, si tienen S, B, MB o E, quiere decir que alcanzaron las competencias suficientes de la asignatura. ¿En qué nivel la alcanzaron? En cualquiera de estas clasificaciones. Pero si se asienta un NA, esto implica que la competencia fue no alcanzada. Y si no se alcanzó la competencia, ¿qué pasa? Lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante, pero se tiene que volver a cursar la asignatura, ¿no? Claro, hay una segunda oportunidad en cada una de las evaluaciones, así está puesto en la norma, y cada uno de los maestros debe marcarles cómo y en qué momento se va a evaluar en segunda oportunidad cada una de las competencias a desarrollar. Perdónenme. Ahora aquí, el alcance de una competencia corresponde al logro por parte del estudiante de una serie de indicadores que determina su nivel de desempeño como excelente, notable, bueno, suficiente o insuficiente. Y dicho nivel de desempeño se traduce en la asignación de una valoración numérica que es la que define finalmente y expresa el alcance. Entonces, es lo que yo les comentaba. Si ustedes alcanzan la competencia, se puede alcanzar en un nivel de desempeño que puede ir desde la S hasta la E, ¿no? Son los indicadores que van a determinar ese desempeño. En nuestro caso, en vez de notable, las iniciales son MB o muy bien, pero ese es equivalente, ¿no? Que sería más o menos el 10, el 9, el 8, el 7, y menos de 7 sería competencia no alcanzada, de acuerdo a nuestra norma. Ahora, eso lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. Incluso hay una tabla que nos dice qué se debe cumplir para alcanzar cada uno de estos niveles de desempeño. El proceso de evaluación de las competencias profesionales es integral, permanente, objetiva, perdónenme, y sistemática, como lo habíamos visto hace un momento, ¿no? Y aquí nos explica cada una de esas. Integral porque toma en cuenta el aprendizaje conceptual, procedimental, actitudinal del estudiante, contemplado en los planes y programas de estudio. Es decir, no solamente lo que aprendió en la teoría, sino cómo realiza la práctica de ese aprendizaje y cómo es su actitud hacia el aprendizaje. Permanente porque es continua y constante en los desempeños que integran una competencia hasta la acreditación de las asignaturas. Decíamos, no solamente con una evaluación al final del curso, sino de manera permanente, de ser posible en cada clase. Objetiva, porque integra un conjunto de evidencias que pueden confirmar el alcance de la competencia por el estudiante. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser que dos estudiantes que realizaron actividades similares, que tuvieron un desempeño muy similar, tengan calificaciones diferentes. La objetividad se observaría en el punto de que se califique de igual manera a los iguales, ¿no? Que si cumplieron con la rúbrica establecida, puedan alcanzar la máxima calificación
sea quien sea. Y de igual manera, que no acredite quien no demuestre que alcanzó la competencia. Y bueno, por último nos dice de manera sistemática debe ser esta evaluación. ¿Por qué? Porque es un proceso que permite identificar la evolución del estudiante en alcance de la competencia y valorarla, así como registrar cuantitativa y cualitativamente su avance académico, ¿no? Entonces, va a ir de alguna manera avanzando como un sistema este proceso de evaluación y no va a ser algo esporádico, algo no pensado. Pero ahora, en cuanto a su finalidad, hay distintos tipos de evaluaciones también. Tenemos la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. ¿A qué se refieren cada uno? Bueno, la diagnóstica únicamente se va a realizar al inicio del curso y todos los docentes deben realizar esta evaluación diagnóstica. Es para que conozcan las competencias previas que tienen los estudiantes, si efectivamente las dominan o si tienen que tomar alguna estrategia para que puedan alcanzarlas antes de iniciar su curso. Está la evaluación formativa, que como les comentaba hace unos momentos, pues tiene que ver con esa evaluación diaria, que no se va a poner una calificación como tal en su boleta, pero que nos va a permitir ver cómo se va avanzando con el dominio de la competencia y tomar justamente diferentes estrategias con el efecto, a efecto de ir mejorando ese alcance de la competencia. Entonces, esta evaluación formativa pudieran ser todas esas actividades que diariamente o cada clase nos solicita nuestro docente, pero que no nos pone como tal una calificación, ¿no? Él la está revisando y con base en ella nos hace comentarios u observaciones. Y por último, la sumativa. Esta evaluación sumativa es el proceso que permite conocer y valorar el grado de ejecución alcanzado en la aplicación de las competencias establecidas en el curso. Su propósito es asignar calificaciones y tomar decisiones de acreditación. Los criterios para la evaluación formativa y sumativa se deben dar a conocer a los estudiantes al inicio del curso. Es decir, cuando se entrega la instrumentación didáctica, la propia instrumentación didáctica ya debe indicar qué elementos van a ser evaluación formativa, es decir, qué tantas actividades se les van a solicitar como evaluación formativa y cuáles van a ser evaluación sumativa, ¿no? Porque puede haber que haya pruebas de dominio, puede ser que haya resúmenes, proyectos, en fin, una serie de actividades que de alguna manera sean actividades sumativas porque su calificación se va a tomar en consideración para ver si se acredita o no la asignatura. En este sentido, la forma de evaluación también puede ser de acuerdo de quién la realiza. Y si es en este sentido, vamos a hablar de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación. La autoevaluación es la que se autoaplica al estudiante o sujeto cuando desea conocer y valorar sus propias competencias. Bueno, es muy recomendable siempre que se tenga cualquier actividad, ustedes deberían tratar de hacer una autoevaluación, es decir, conocer por ustedes mismos qué tanto han alcanzado la competencia, qué tanto han aprendido de esos temas. ¿Por qué? Porque les va a permitir ahondar o estudiar más de eso que les esté faltando. La parte de la coevaluación, como dice aquí, es la que se aplica de manera recíproca por dos o más estudiantes para conocer y valorar sus competencias. Por eso se llama también evaluación de pares. Esta evaluación es poco utilizada normalmente en los tecnológicos.
Se llega a utilizar cuando los grupos son muy grandes y facilita de alguna manera el poder llevar la evaluación, ¿no? Entonces, se evalúan por pares, es decir, cada uno de ustedes evalúa a otro de sus compañeros, pero normalmente esa no se utiliza tanto. La que más se utiliza es justamente la que sigue, que es la heteroevaluación, que es aquella que realiza una persona acerca del desempeño, trabajo o actuación de otro. Habitualmente es la que aplica el profesor a los estudiantes. En el TEC-NM, la heteroevaluación puede involucrar actores externos a la actividad en el aula, ¿no? Puede venir lo que se le llamaría examen departamental, ¿no? Alguien de otro tecnológico puede venir a evaluarnos para ver si nuestros estudiantes están alcanzando las competencias de manera adecuada. Muy bien. Ya nada más vamos a ver este último punto sobre las estrategias de evaluación, que nos dice que cuáles pueden ser las estrategias de evaluación. Y nos dice, incluyen un conjunto de métodos, técnicas e instrumentos como ensayos, reportes, exámenes, rúbricas, listas de cotejo, esquema de ponderación, matriz de ponderación, etcétera, que se aplican según la determinación de las evidencias de las competencias por desarrollar y se ajusta con la naturaleza y estructura de cada asignatura. ¿Qué quiere decir? Que es muy amplia el mundo de estrategias que se pueden utilizar para la evaluación. Todas las técnicas e instrumentos que conozcamos prácticamente las podemos llevar a cabo, siempre y cuando tengan una justificación adecuada a los temas, adecuada a la asignatura y nos puedan de alguna manera evidenciar que se está alcanzando la competencia, que se está alcanzando el aprendizaje. Muy bien, por hoy vamos a dejar hasta aquí el video. La próxima semana vamos a grabar otro video donde avancemos un poquito más con estos temas. Hoy, como ustedes pudieron darse cuenta, revisamos todo lo que tiene que ver con la evaluación, cómo se evalúan las competencias para saber si se debe acreditar o no la asignatura y como les comentaba, más adelante viene una tabla que nos detalla con más precisión qué se debe reunir para ir alcanzando cada uno de estos niveles de desempeño que podrían permitir que tuviéramos una calificación de excelente o de bueno o de muy bueno, perdón, muy bueno primero, bueno después, suficiente o simplemente que no se alcanzó la competencia. Bueno, pues por hoy me despido de ustedes. Seguramente vamos a programar alguna actividad para que tengan por ahí material para seguir su evaluación en esta asignatura. Recuerden que en esta asignatura no hay calificaciones parciales, es una sola calificación al finalizar el curso, porque así está establecida como actividad perdónenme, se me fue el nombre, complementaria, como actividad complementaria. Por eso es que no se evalúa cada parcial y no hay 3 calificaciones durante el parcial, sino una sola al final del semestre, porque se evalúa una sola competencia. Sin más, me despido de ustedes, quedo a la orden. Ya saben que pueden mandarme mensajes al grupo de Teams, ya sea en las publicaciones o en el chat personal de Teams. Con todo gusto, yo los atiendo. Que sigan teniendo una excelente semana. Hasta pronto.